Hola, buenas noches. Mi nombre es Moreno Oliva Roselena. Curso la materia de Estadística Inferencial 1 en el Tecnológico de Tijuana, impartida por el profesor Juan Morales. Hoy vamos a ver lo que es la unidad 4, donde vamos a ver el capítulo 7, donde vamos a ver el tema de estimaciones y tamaño muestral, con los subtemas 7.2, estimación de proporción de una población, 7.3, estimación de la media proporcional de desviación estándar conocida, el 7.4 con estimación de media proporcional de desviación estándar desconocida, y por último el 7.5 de estimación de variancia poblacional. Capítulo 7. Estimaciones y tamaño muestral. En estadística, el tamaño de la muestra se le conoce como aquel número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de una población. El objetivo de esto es estimar un parámetro determinado con un nivel de confianza deseada, detectar un problema, detectar una determinada diferencia si realmente existe entre los grupos de estudio con un mínimo de garantía, y por último reducir costos o aumentar rapidez del estudio. 7.2. Estimación de proporción de una población. El objetivo de esto es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, también utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Como definición, una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral, P, definida como P, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, porque no está sesgado y es la más consciente de los estimadores que podrían usarse. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 de que el intervalo de confianza realmente obtenga un parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repita con un gran número de veces. El nivel de confianza se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes de nivel de confianza son el 90%, el 95% y el 99%. La opción del 99% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejan el ancho o intervalo de confianza y confiabilidad expresada por un nivel de confianza. Interpretación correcta se tiene con una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de una proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes del 95%, de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional B. Un valor crítico es el número de una línea limítrofe que separa estadísticas muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir a aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. De ahí vamos a entrar con los ejemplos. El primer ejemplo es la selección de género. En el Genesis Institute realizó una prueba clínica del método STORT, diseñada para incrementar la probabilidad de conseguir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres para que utilizaron el método STORT, de los cuales 525 nacieron niñas. A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas en los padres que usaron el método STORT? Bueno, aquí más que nada no se va a requerir militar, pero la proporción va a ser la proporción muestral, que vamos a dividir la cantidad de las cuales nacieron niñas, que fueron 525 sobre de los 534 bebés de los padres que utilizaron el método, y nos da como resultado el 0.9146. B. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza para el porcentaje de niñas nacidas que los padres utilizaron el método STORT. Bueno, aquí nos vamos a ir a Minitab. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, y nos vamos a ir a una proporción. Ok, vamos a poner aquí, como no tenemos datos en la hoja de Minitab, vamos a poner datos resumidos.
ponemos el número de eventos, que viene siendo 525, sobre, pues, el total, que fueron 574. Aquí nos vamos a la hipótesis. Aquí tenemos el 95, le damos a aceptar. Aún no nos menciona más que nada el intervalo de confianza, le damos a aceptar. Y ese es el resultado que nos arroja, que es el que nos aparece también aquí, que agregué aquí ya como resultado final. C. Bueno, aquí nos arroja que la muestra es el 0.94, que es lo primero que nos mencionó en el inciso A. Aquí es el número de eventos, el número que nos da también de los bebés. Y al final nos da, pues también nos arroja lo del intervalo de confianza del 95. Bueno, que habíamos puesto el 95%. Ok. Después nos dice, calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95. Aquí ya nos menciona. Aquí nos vamos a ir a... Ok, nos vamos a ir a estadística. Potencia y tamaño de la muestra. Y tamaño de la muestra por estimación. Aquí en parámetro vamos a poner proporción. En proporción, pues va a ser lo que nos salió en el primer resultado, que fue 0.9146. Ok. 0.9146. Ok. Aquí en el tamaño de la muestra, aquí va a ser estimar el error, que es lo que nos está pidiendo. Y el tamaño de la muestra va a ser pues 574. Ok, sí. Y nos menciona con un nivel de confianza del 95. Tenemos opciones. Vemos que aquí el nivel de confianza ya lo tenemos. Bueno, como mencionaba en la teoría, regularmente siempre viene siendo el 95, ya que viene equilibrado. Es el que más viene equilibrado. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos arroja esto. Donde dice que el tamaño de la muestra es de 574, con su margen de error es de 0.259951. Este dato también ya lo tengo aquí adjunto. Tenemos que si viene algo de minuto. Y por último, es calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese el 90%, el margen de error del 1% y un nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos a ir a Minitab. Estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra y estimación. Aquí le vamos a poner, aquí va a ser 90. Sí, 90.9. Ok, aquí va a ser el tamaño de la muestra con un error, margen de error del 1%. 1%. No. Perdón, ese es .01. Aquí verificamos que está 95. Aquí nos menciona con 95%. Damos a aceptar, le damos a aceptar. Y nos arroja que el tamaño de la muestra es de 3786, con su margen de error, que es como mencionaba el 0.01, aquí igual lo agregué. Después nos vamos a un ejercicio donde nos dice selección de género. En el Genetics Institute realizó una prueba de clínica del método de SORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realiza un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método de SORT, de los cuales 127 nacieron niños. A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de los niños nacidos de padres que usaron el método de SORT? Bueno, aquí pues viene siendo el mismo procedimiento que el ejemplo. Es la proporción muestral, es decir, se va a dividir lo que fue de que nacieron niños, que fue 127, sobre 152, que fue el total de bebés. Nos da como el resultado de 0.83552. En lo que es también en el B, nos pide utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95 para el porcentaje de niños. Ok, aquí nos vamos a ir a Minita estadísticas. Estadística básica. Okay. Proporción. Ok, aquí vamos a poner que son las 127 y abajo son las 152. 152. Ok, le damos a aceptar.
Y aquí ya nos arroja que el de la muestra es 0.83, que era lo que nos había salido acá, del primero. Y pues me agregué aquí el resultado final, que aquí también con su intervalo de confianza el 95%. Como tercer punto nos pide calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí vamos a ir a estadística, potencial y tamaño de la muestra por proporción. Aquí va a ser el resultado que nos dio, que fue 0.883. 83, ok. Aquí va a ser el margen de error, lo que queramos calcular. Y la muestra es de 152. Sí, 152. Ok, con el 95%, verificamos que tengan, si lo tiene correctamente el 95%. Como resultado nos va a venir dando esto, que es el tamaño de la muestra con 152 de los bebés que usaron el método, con un margen de error de 0.0687375, que ya lo agregué yo aquí. Y por último nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Ok, aquí nos vamos a ir a igual a estadística, potencial y tamaño de la muestra, aquí, proporción, aquí va a ser punto que 85. Ok, es punto 85. Aquí es estimar el, ok, en la necesaria proporción es el margen de error del 2%. Aquí va a ser el tamaño de la muestra. Nuestro margen de error es el 2%, .02, y a un nivel de confianza del 99. Ok, opciones de que vamos a cambiar va a ser el 99, 99.0. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí ya nos arroja que el tamaño de la muestra es de 2327, que también aquí ya lo agregué. Okay. Pasamos al 7.3, estimación de media poblacional conocida. El objetivo de esto es entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. También utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber también cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Como definición nos encontramos que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Ok, nos pasamos al ejemplo de besos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres, a siguientes datos, ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales. De una muestra aleatoria simple es igual a 40 y también tenemos lo que es, y tenemos nuestra media muestral con 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugirieron que la población de los pesos de los hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Bueno, aquí como vemos, aquí ya nos lo está dando. Viene siendo lo que es, pues, lo que es la media. Y aquí ya lo tenemos, que va a ser la media muestral, que es de 172.55. En el inciso B nos pide un intervalo de confianza del 95 para el peso medio de todos los hombres. Ok, aquí lo vamos a realizar por medio del Minitab. Ok, para poder resolver lo que es la pregunta, el inciso B del intervalo de confianza del 95% del peso medio de los hombres, nos vamos a ir a Minitab, estadística básica y estadística básica y Z de una muestra. Aquí, como lo tenemos aquí datos en la tabla, vamos a ir a datos resumidos.
Ok, en el tamaño de la muestra tenemos tamaño de la muestra es 40. Aquí en la media muestral es 172.55, 172.55 y la desviación estándar conocida es 26. Aquí todavía no. Opciones, tenemos el 95, nos piden 95, está bien. Aceptar, le damos a aceptar y aquí nos arroja ya nuestra media con el 172.55, nuestro error estándar de la media es 4.11 y aquí pues el índice, el intervalo de confianza del 95% es el 174.49 y el 180.61. Y este dato también lo tengo agregado aquí. Por último nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5% y la desviación estándar de la población de, de 26 a un nivel de confianza del 95. Ok, nos vamos a ir a mitad. Vamos a ir a estadística, a potencial y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación va a ser media aquí. La desviación estándar pues vemos que es del 26. En el tamaño de la muestra pues aquí nos pide que el margen, queremos saber lo que es el tamaño de la muestra. Aquí tenemos el margen de error que nos menciona que es del 5%. Aquí el margen de error es de 0.05. En opciones nos menciona aquí que es de 95, ok, está bien, aceptar, y ya nos arroja aquí que nuestro tamaño de la muestra viene siendo este. Y este es el resultado que nos da con un tamaño de la muestra, que este es el número que viene apareciendo, 103, es este número. Ok, de ahí nos vamos al ejemplo, al ejercicio que sigue. Dice, conteo de glóbulos rojos de la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria siempre de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media menstrual es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos es igual a 0.54. Calcula la mejor estimación puntual de la media de conteo de glóbulos rojos de adultos. Pues aquí como les había comentado, aquí tenemos ya nos está dando que viene siendo la media muestral, que es 4.63. Para la inciso B es construir una población de confianza del 99% con el conteo medio de glóbulos rojos en adultos. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica. Nos vamos a estadística básica, se te da una muestra. Aquí pues vamos a ver que nuestro tamaño de la muestra pues nos menciona aquí que es 50. Ok, 50. En la media muestra es 4.63 y aquí en la desviación estándar es 0.54. Vamos a opciones. Aquí nos menciona que es con un intervalo de 99%, va a ser 99.0. Le damos a aceptar, y aquí ya nos arroja que nuestra media, pues como comentábamos, el error estándar de la media es el 0.0764 y el intervalo de confianza del 99% es el 4.4333 y 4.8267. Ok, este viene contestando para el inciso C, calcula el tamaño de la muestra necesario si deseas tener un margen de error del 0.25% y la desviación estándar poblacional es de 0.54 a un nivel de confianza del 99. Vamos a ir a estadísticas y de ahí vamos a ir a potencial tamaño de la muestra de estimación. Aquí va a ser media. Su desviación estándar nos mencionaba que es de 0.54. Nos pide que calculemos el tamaño de la muestra, así que con un margen de error de 0.25. 0.25 y con el intervalo de confianza de 99.
damos a aceptar y aceptar. Y ya tenemos aquí nuestro tamaño de la muestra, que va a ser de 31 con el margen de error de 0.25. Aquí terminamos lo que fueron el ejemplo y el ejercicio del tema 7.3. De ahí comenzamos con el subtema 7.4, que es la estimación de la media poblacional desconocida. Ok, en definiciones encontramos que cuando se desconoce la media muestral se utiliza la distribución de T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen con los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que puede variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Propiedades de la distribución de T de student. La distribución de T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución de T de student tiene la misma forma de campaña simétrica, que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución de T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución de T de student se acerca más a la distribución normal estándar. Ok, aquí pues tenemos una lección de distribuciones de Z y T, y de ahí nos pasamos a un ejemplo. El peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada, proveniente de una muestra de 62 hogares. Estos datos vienen en un archivo adjunto de Minitab, donde nos pide que primero calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la muestra de la basura desechada por los hogares. Ok, nos vamos a Minitab. Ok, nos vamos a ir a estadística básica, y nos vamos a dar una muestra de T. De una muestra. Nos vamos a ir aquí, y como ya tenemos aquí los datos, vamos a poner el peso de basura. Le damos a opciones, y aquí pues nos vamos a ir resolviendo primero el inciso B, ya que nos va a reflejar también la respuesta del inciso A, que nos pide que construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Entonces aquí está bien, le damos a aceptar y aceptar, y automáticamente nos refleja la respuesta del inciso A, que dice aquí que es con el número de eventos 62 y la media muestral es de 27.44. Aquí tenemos nuestra respuesta. La división estándar es 12.46 y el error estándar de la media es 1.58. Ok. Y nuestro intervalo de confianza es de 95 de 24.98 y de 30.60. Ok, aquí viene nuestra respuesta del inciso A y el inciso B. Para el inciso C, nos dice: calcula el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 3% de la división estándar de la población, que es igual a 13.65 libras, a un nivel de confianza del 95. Nos vamos a Minitab. Ok, nos vamos a estadística, potencia y tamaño de muestra para estimación. Aquí vamos a dejar con la media, y la división estándar que nos menciona el problema que tenemos es de 13.65, 13.65, y nos pide el tamaño de la muestra, donde nos menciona que tenemos un margen de error del 3%. Le ponemos el 3, con un nivel de intervalo de confianza de 95. Aquí normalmente tenemos el 95, le damos a aceptar, y ya nos arroja el resultado, donde el margen de error del 3 nos arroja un tamaño de la muestra del 82. Y ya contestamos este ejemplo. De ahí nos vamos a ir a un ejercicio donde nos menciona los pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 y una desviación estándar de 696. Calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Como lo mencionaba anteriormente, esto ya nos arroja aquí, que es la mismo que es el 3103, la media muestral. Aquí ya nos lo está diciendo. De todas maneras, para contestar el B, nos va a arrojar el intervalo de confianza, donde nos vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí ya tenemos, vamos a ir a resolver, nos vamos a ir a Minitab,
Y vamos a ir a estadísticas, estadística básica, y aquí de una muestra. Aquí como no tenemos datos, vamos a poner datos resumidos donde nos pide el tamaño de la muestra, que nos menciona que aquí es de 3000, de 186. En la media muestra nos dice que es de 3103, ok, y en la división estándar es de 696, con un intervalo de confianza del 95. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí ya nos arroja nuestra media, que como lo comentaba ya es la que nos mencionaba. Y el intervalo de confianza es de 3002.3 y de 3203.7. Esta es nuestra respuesta del inciso B. Para el inciso B vamos a irnos a militar. Nos vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, ok. Aquí vamos a poner la media y nos dice que tenemos una desviación estándar de 465. Nos pide el tamaño de la muestra donde nos menciona que el margen de error es del 10. Margen de error 10. Y el nivel de intervalo de confianza 95, que ya lo tenemos aquí. Le damos a aceptar. Y nos arroja que el tamaño de la muestra es de 8309 con un margen de error de 10. Este será nuestro resultado final del ejercicio del tema 7.4. Nos pasamos al 7.5, que es la estimación de la variancia poblacional, donde habla de la distribución de probabilidad de chi cuadrada. Sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una variancia poblacional. Para la distribución de chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio de los grados de libertad. Grado de libertad n de igual a n menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica a diferencia de las distribuciones normal y t de student. Conforme aumentan el número de grados de libertad de distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad del número. De grados de libertad está por dado de GL, n igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Y encontramos como las definiciones que es la varianza muestral, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a que otras medidas de varianza insesguadas. Ok, de ahí nos vamos a un ejemplo donde nos manda calificaciones de criterio FICO. Utiliza las calificaciones de criterio FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para una desviación estándar para todas las calificaciones de criterio. El inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de calificaciones de criterio. Ok, para se puede resolver el inciso A y el inciso B de esta manera. Nos vamos al documento, calificaciones, nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, estadística básica, una variancia. Nos vamos aquí, como ya tenemos las calificaciones, agregamos porque tenemos la información aquí. En opciones, pues aquí nos menciona que es un intervalo del 95. Ok, verificamos es el 95, le damos a aceptar y nos arroja esto. Nos vienen ya los datos del inciso A y B, donde nos dice que con el número de 100 es el número de eventos y la división estándar es de 92.2 y la variancia pues nos agrega este dato que es la variancia de 8502. En el intervalo de confianza nos menciona que, como lo mencionábamos, nos vamos a ir por el método de chi cuadrada, donde nos menciona que el intervalo de confianza para la desviación estándar es de 81.0 y 107.1. Y nos agrega esta información de intervalo de confianza para la variancia con estos datos. Para el último que nos pide es calcula el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 75%. Para esto nos vamos a ir, como otras veces lo hemos mirado, a estadística, potencial de tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a ir con la desviación estándar, que ya lo tenemos aquí, los datos son 75, y con el 10 de un margen de error, correcto, aquí 10. Aquí como no está pidiendo el tamaño de la muestra porque tenemos el margen de error, si nos pide el margen de error, pues nos pedirá el tamaño de la muestra. Aquí no lo tenemos porque lo que queremos saber es el tamaño de la muestra. En opciones verificamos que el intervalo sea el 95, sí, es del 95.
Le damos a aceptar, aceptar, y nos arroja que para un margen de error del 10, el tamaño de la muestra es de 140. De esta manera resolvemos el ejemplo del tema 7.5. Por último, vamos a resolver el ejercicio de consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts. En el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. A. Calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. B. Construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Y por último nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kW a nivel de confianza del 90. Bueno, como anteriormente lo miramos, en el ejemplo de estas dos maneras podemos... Hay una manera que podemos resolver estas dos. Nos vamos a ir al de consumo de energía, ¿ok? Vamos a ir a estadística básica. Ok, estadística básica. Una variante. Ok. Estadística básica. Una varianza. Agregamos los datos, aquí ya lo tenemos. Revisamos que el intervalo de confianza es el 95, le damos a aceptar. Y pues nos arroja aquí que para el número de eventos de 48 con la división estándar 692 y el dato que nos agrega es de la variancia. Para el intervalo de confianza tenemos que en la chi cuadrada, en el método chi cuadrada, el intervalo de confianza para la división estándar es de 576 y 867 y nos agrega el dato del intervalo de confianza para la variancia, que son estos datos que tenemos aquí. Ok. Para el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error. Aquí, como anteriormente lo miramos, la potencia de tamaño de estimación, tenemos nuestra división estándar como nos menciona con unos 250 kilowatts, ponemos 250 con un margen de error del 10 porque nos está pidiendo el tamaño de la muestra. Aquí nos pide con el 90 de intervalo de confianza, lo modificamos, tener 90 ya, aceptar, aceptar. Y nos arroja que el tamaño de la muestra es de 921. Y de esta manera podemos resolver el inciso C del ejercicio del tema 7.5. Bueno, comenzando con lo que es la unidad 4, para las prácticas que tenemos del proyecto, vamos a ver el tema 7.2, la estimación de proporción. Dice, en el área de laboratorio de ingeniería de nuevos proyectos, en el proceso de muestreos, la intención es poder observar qué parámetros muestrales podrán hacerle una estimación puntual. En el laboratorio realizó una prueba de sellado donde se realizó un estudio con 210 pouch defectuosos donde 85 son por mal sellado de máquina. A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción de pouch por mal sellados de máquina? La respuesta aquí es la proporción muestral, es decir, vamos a dividir la cantidad de pouch que salieron 85 por mal sellado de máquina sobre la cantidad de eventos que son 210, que nos da como resultado final 0.4047. Para el inciso B, nos pide, utilizando los datos muestrales para poder construir un intervalo de confianza del 90% para el porcentaje de pouch defectuosos por mal sellado de máquina. Nos vamos a ir a Minitab, estadística básica, vamos a ir a una proporción, donde aquí como no tenemos datos, vamos a tener datos resumidos. El número de eventos son 85, sobre el número de ensayos es de 210. Aquí las opciones hay que verificar y aquí nos dice 90, vamos a 90, aceptar y aceptar. Y como resultado nos da, aquí ya nos aparece que es la muestra, que como comentamos es lo primero que nos daba aquí, y pues nos da el intervalo de confianza que es del 90%, que es el 0.34, 79.47 y el otro es 0.46, 76.08. Para el inciso C nos pide calcular el margen de error que corresponda a un nivel de confianza del 90%. Nos vamos otra vez a Minitab, nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí la vamos a cambiar a proporción. La proporción es de los de principio, 0.404. Nos vamos aquí que nos pide el margen de error y como dato nos pide el tamaño de la muestra que es 85. Le damos opciones, aquí lo cambiamos a lo que nos pide que es el 90%. Le ponemos a 90, le damos a aceptar, y aquí ya nos arroja nuestro margen de error, que es el 0.0897730. Aquí ya lo agregué. Para el siguiente ejercicio, en el 7.3 estimación de media conocida,
Dice, han sido productos de mala documentación para el proceso de transportación en el área de esterilización. Es decir, cada vez que se mandan los productos para esterilizar, como es una empresa de giro de producto médico, hay algunas familias que varía el cliente, se mandan a esterilizar, es decir, que se elimine la mínima partícula que en dado caso, o bacteria que se vaya en el proceso de fabricación o en el transportación. Debido a que alguna familia de producto no va con la esterilizadora correcta, varía el cliente también va a contar con varias esterilizadoras, de las cuales por X o Y no se lleva la documentación correcta, o bien, ya sea por un cambio de un número en el número de parte, directamente te manda una esterilizadora incorrecta, y eso nos causa esto. En la actualidad ha incrementado, ya que no ha sido suficiente la documentación para que los filtros quienes lo revisen sepan su buena distribución en este caso de los lotes. Por lo cual es necesario calcular la estimación. Si tienen los siguientes datos estadísticos muestrales. Te doy una muestra aleatoria simple, donde nos menciona que es el 130 y 84 lotes. Y se tiene una desviación estándar dada por 30 lotes. A calcular la mejor estimación puntual de los lotes. Bueno, aquí ya lo tenemos, ya que nos está dando lo que es la muestra media muestral, que es la de 84 lotes. El inciso B nos dice un intervalo de confianza del 98% para los lotes que están mal distribuidos. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a estadística básica, y nos vamos a Z de una muestra. Aquí vamos a poner datos sumatorios y nos pide el tamaño de la muestra. Aquí es el de 130. Ok, la media muestral es de 84. Y la desviación estándar conocida aquí nos dice que son de 30. Ok, aquí nos menciona que es con el 98%. Le damos opciones y le ponemos el 98.0. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí ya nos arroja que nuestra media es de 84. Error estándar de la media es 2.63. Y el intervalo de confianza del 98 es el 77.88 y el 90.2. Ok. Nos vamos a la siguiente, que nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se debe tener un margen de error del 10% de la desviación estándar a la población. Es decir, el 30 y lotes y a un nivel de confianza del 90. Nos volvemos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí pues le vamos a poner la media, le vamos a dejar la media, la desviación estándar nos comenta que es 30. Y pues aquí nos pide calcular el tamaño de la muestra, así que con un margen de error del 10% le ponemos el 10 y con un intervalo de confianza del 90. Vamos a cambiar aquí, le damos aceptar y aquí ya nos arroja el dato. El tamaño de la muestra es de 27, que es como aquí lo agregué. Para el siguiente ejercicio es el de 7.5, estimación de varianza poblacional, parámetros del sellado. Utilizar los parámetros del sellado para construir un intervalo de confianza del 90% para una desviación estándar para todos los parámetros del sellado. Ok, primero me pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de los parámetros. Nos vamos a ir a Minitab. Nos venimos a Minitab. Aquí tenemos ya los datos de los parámetros de sellado. Nos vamos a estadística básica, varianza. Okay. Una varianza. Ok, y como ya tenemos datos, pues agregamos los parámetros de sellado. Nos vamos a lo que es opciones. Bueno, porque aquí lo vamos a hacer por medio de los datos que ya tenemos, que va a ser con el intervalo de confianza. O sea, vamos a resolver la B y nos va a dar también por default lo que es el inciso A. Un intervalo de confianza del 99%. Aquí vamos a cambiar el 99.0, le damos a aceptar y ya. Aquí ya nos arroja lo que es el intervalo de confianza. Aquí vamos a ir más que nada por lo que es para el intervalo de confianza con la chi cuadrada, que es su desviación estándar de 21.2 y 35.9, con un intervalo de confianza para la varianza de 448 y 1286. Son datos que ya también nos refleja. Y para desviación estándar de la primera, que es el número de muestra, es 26.7 y la variancia es 715.
Es el resultado del inciso A y el de aquí abajo es el del inciso B. Ok, para la última, el inciso es calcular el tamaño de muestra necesario si se desea tener un margen de error del 12% con una desviación estándar del 20%. Aquí nos pide calcular el tamaño de muestra, aquí nos vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Nos vamos aquí a desviación estándar porque es lo que nos marca, nos dice que tenemos una desviación de 20. Ponemos 20. Ok, aquí nos pide el tamaño de muestra con un 12% del margen de error. Ponemos el 12 y con un intervalo de confianza del 90. Y cambiamos el 90. Aceptar. Y ese es el tamaño de la muestra que nos da. Con un margen de error del 12, el tamaño de la muestra nos sale en 11. Y ya sería haciendo todos los temas que vimos en lo que fue estadística inferencial 1 de la unidad 4. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.